Número 1. Los 24 ancianos. Los 24 ancianos son un grupo misterioso mencionado en la Biblia, específicamente en las visiones que tuvo Juan. Imagina un salón del trono en el cielo, lleno de una luz impresionante y poderosa, y allí en medio, el ser más poderoso del universo. Es algo que realmente va más allá de lo que podemos entender completamente. Juan, un hombre que fue exiliado a la isla de Patmos, tuvo algunas visiones increíbles, y una de ellas incluía a estos 24 ancianos. Estos personajes aparecen sentados en tronos, rodeados de todo tipo de eventos celestiales, y son parte de las escenas más sorprendentes y sobrenaturales descritas en la Biblia. Esta historia de Juan y sus visiones es uno de los relatos más intrigantes y llenos de misterio en las Escrituras, mostrando un pedazo del reino celestial que está fuera de nuestro alcance normal. Una presencia se destaca de manera especial, un círculo de 24 ancianos vestidos con túnicas blancas y coronas de oro, sentados en tronos que rodean el trono principal. ¿Quiénes son estas enigmáticas figuras? ¿Qué propósito tienen aquí? Tras dirigirse a las 7 iglesias, Juan de repente se encontró en el majestuoso salón del trono de Dios. Contempló a Dios sentado en un trono, brillante como piedras preciosas. Alrededor de este trono central había otros 24 tronos, ocupados por los 24 ancianos. Estos ancianos llevaban vestiduras blancas y coronas de oro en sus cabezas. Los ancianos, junto con las 4 criaturas vivientes alrededor del trono, se postraron ante Dios, arrojando sus coronas delante de él y proclamando: «Tú eres digno, oh Señor, de recibir gloria, honor y poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas». Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. En ningún lugar del libro de Apocalipsis se especifican las identidades de los 24 ancianos. Sin embargo, es muy probable que representen a la iglesia. Algunos piensan que son seres angelicales, pero esto es altamente improbable. Ellos reinan junto a Cristo, lo que queda claro por el hecho de estar sentados en tronos. Se repite varias veces que la iglesia gobierna y reina con Cristo. La palabra griega traducida como ancianos en este contexto nunca se usa para referirse a ángeles. Exclusivamente se refiere a hombres que han alcanzado una cierta edad y son capaces de gobernar la iglesia. Dado que los ángeles no envejecen, el término anciano no puede aplicarse a ellos. Aunque los ángeles pueden aparecer vestidos de blanco, el color blanco se asocia más frecuentemente a los creyentes, ya que representa la justicia de Cristo que se nos otorga en la salvación. Los ancianos llevan coronas de oro, lo que indica que no son ángeles. Los ángeles nunca reciben coronas y no hay pruebas de que las usen. Los querubines, que son criaturas vivientes, motivan a los 24 ancianos a adorar a Dios constantemente, tanto de día como de noche. Estos ancianos representan al pueblo de Dios, especialmente del Antiguo Testamento. Llevan coronas de victoria y están en el lugar que su Redentor preparó para ellos. Número 2. Los ofanines en el Antiguo Testamento. Los ángeles se mencionan 108 veces en el libro de Éxodo. Moisés también encontró ángeles durante el tiempo en el desierto. ¿Qué son los ofanines? En hebreo antiguo, ofan significa ruedas, pero las más interesantes son las ruedas del trono de Dios que Ezequiel vio en su visión. Dios mostró los cielos a Ezequiel, revelando una visión que es una de las más difíciles de traducir del Antiguo Testamento. Ezequiel primero explica dónde estaba cuando vio la visión. Trata de describir algo que no podía explicar claramente, usando símiles y comparaciones. Mientras Ezequiel veía una nube oscura y amenazante con relámpagos y fuego acercándose desde el norte, dentro de la nube había 4 seres brillantes. Antes de ver a los ofanines, Ezequiel vio criaturas que luego identificó como querubines. Después de ver a los querubines, vio las ruedas, parecidas a las de un carro. La mejor manera de imaginar lo que Ezequiel vio es pensar en un giroscopio. Ezequiel estaba describiendo algo que podía moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Imagina que Ezequiel estaba tratando de describir algo indescriptible.
mientras observaba a los seres vivientes, vio que había una rueda en el suelo junto a cada uno de ellos. La rueda parecía hecha de topacio brillante y todas tenían la misma forma. Era como si una rueda estuviera dentro de otra. Cuando se movían, lo hacían en cualquier dirección sin girar. Las ruedas eran altas e impresionantes y estaban llenas de ojos alrededor. Cada vez que los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos. Cuando los seres vivientes se levantaban del suelo, las ruedas también se levantaban. Iban a donde el espíritu quería que fueran y las ruedas se levantaban con ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Donde quiera que los seres vivientes iban, las ruedas los seguían. Cuando se detenían, las ruedas también se detenían, y cuando se levantaban del suelo, las ruedas se levantaban con ellos. Ezequiel notó que las ruedas siempre se movían junto con los querubines. Donde quiera que los querubines iban, las ruedas los seguían. El Espíritu de Dios estaba presente en todo lo que sucedía. Ezequiel también veía que Dios lo sabe todo, los muchos ojos que vio simbolizaban que Dios ve y sabe todo. Este libro empieza con una visión donde Ezequiel recibe una revelación de Dios a través de 4 figuras angelicales. En esta visión, Dios llama a Ezequiel para ser su portavoz y vigía para los hebreos exiliados. Esta es la primera de 4 visiones en el libro. Puede ser difícil imaginar lo que Ezequiel vio o describió, pero la idea es que representa un conocimiento e inteligencia extraordinarios. Los serafines son mencionados de manera similar en Ezequiel capítulo 10. Ezequiel debía entender que el trono carro de Dios estaba en movimiento. La imagen puede parecer extraña para nosotros hoy, pero hay que recordar que esta es una experiencia visionaria y puede tener características surrealistas que no se ajustan al realismo. Número 3. El Behemoth. Imaginen un elefante africano gigante cargando hacia ustedes, con su trompa extendida, ojos grandes y patas enormes golpeando el suelo. No hay nada entre ustedes y él excepto hierba plana, y su corazón late muy rápido. ¿Cómo escapan? ¿Qué hacen? ¿Sabían que hubo animales mucho más temibles y poderosos que los elefantes africanos? El Behemoth es descrito como uno de estos grandes animales en el libro de Job. Todo comenzó con un hombre rico llamado Job, que vivía en Uz con su gran familia y muchos rebaños. Él es honesto y justo, siempre tratando de vivir una vida moral. Tenía una relación muy cercana con Dios. Dios elogia las virtudes de Job ante Satanás, pero Satanás dice que Job es bueno solo porque Dios lo ha bendecido. Satanás desafía a Dios diciendo que, si se le permite hacer sufrir a Job, éste cambiará y maldecirá a Dios. Dios permite que Satanás atormente a Job para probar su lealtad, pero no le permite quitarle la vida. Job recibe 4 malas noticias en un solo día: sus ovejas, sus sirvientes y sus 10 hijos han muerto por invasores, ladrones o desastres naturales. A pesar de su sufrimiento, Job rasga sus ropas y se rasura la cabeza, pero en sus oraciones sigue alabando a Dios. Satanás vuelve al cielo y Dios le da otra oportunidad de probar a Job. Satanás somete a Job a más pruebas y éste maldice el día en que nació, deseando no haber nacido nunca. Siente que la vida solo le trae más dolor y se pregunta por qué Dios juzga a las personas por sus acciones cuando podría perdonarlas fácilmente. Job no entiende cómo un ser humano puede cumplir con la justicia de Dios, ya que los caminos de Dios son misteriosos y difíciles de comprender. Job llega al límite por las pruebas y se vuelve resentido, ansioso y asustado. Lamenta que Dios permita que los malos prosperen mientras él y muchos otros hombres justos sufren. Job quiere enfrentarse a Dios y protestar, pero no puede encontrarlo físicamente. Piensa que la sabiduría está escondida para la humanidad, pero decide buscarla, temiendo a Dios y evitando el mal. Al final, Dios decide intervenir. Job había orado 36 veces para tener una conversación con Dios y su deseo fue concedido. Ambas veces en que Dios habla con Job ocurren en medio de una tormenta y Dios usa mucho humor en su manera de dirigirse a él. Dios le recuerda a Job que él es el creador de todo. Repasa su impresionante obra de crear y sostener el mundo,
preguntándole a Job si él podría hacer lo mismo. Termina preguntando si Job es capaz de juzgar, diciéndole que es arrogante pensar que Dios debería explicarse. Job se siente muy pequeño y finalmente responde: soy indigno. ¿Cómo puedo responderte? Me tapo la boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta, 2 veces, pero no diré nada más. En la segunda conversación, Dios no habla de sí mismo como creador, sino de sus criaturas. El discurso está lleno de humor. Una vez más, le pregunta a Job sobre el Behemoth, como si estas criaturas fantásticas tuvieran las respuestas a las grandes preguntas de la vida. En Job capítulo 40, versículos 15 a 19, Dios dice: mira al Behemoth que hice contigo. Él come hierba como un buey. Su fuerza está en sus lomos y su poder en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro, los tendones de sus muslos están entrelazados. Sus huesos son como tubos de bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es la obra maestra de Dios, solo su creador puede enfrentarlo. Antes, el enfoque estaba en el misterio de la creación animal, pero ahora se centra en el miedo y la magnificencia de las creaciones de Dios. La identidad del Behemoth ha sido discutida por los historiadores durante mucho tiempo. Los académicos aún intentan ponerse de acuerdo sobre muchos aspectos de esta criatura. Pero saben 2 cosas: era enorme y tenía un ombligo. Esto muestra que no es un animal que pone huevos. Leemos: él come hierba como un buey, su poder está en los músculos del estómago. Dios parece disfrutar describiendo a esta criatura impresionante, señalando su tamaño, apetito y comportamientos. El mensaje es claro: si Job no puede competir con esta criatura, ¿cómo podría enfrentarse al Dios que creó al Behemoth? La palabra hebrea Behemoth es similar al plural de Bema, que significa bestia. Es posible que esta bestia haya vagado por la tierra junto a las personas. ¿Era el Behemoth un hipopótamo? Mucha gente piensa que Dios se refería a un hipopótamo, uno de los animales terrestres más grandes, fuertes y peligrosos del mundo. El hipopótamo era conocido en tiempos bíblicos, especialmente en Egipto. Los romanos redujeron su población porque dañaban las cosechas. Aunque se le llama caballo del río, el hipopótamo está más relacionado con los cerdos que con los caballos. La imagen de su mandíbula abierta es bastante impresionante. ¿O quizá el Behemoth era un elefante? Muchos estudiosos bíblicos creen que Behemoth en hebreo se refiere a una bestia de 4 patas y piensan que podría ser un elefante. Los que creen que es un hipopótamo lo hacen porque en Job capítulo 40, versículo 23, se menciona su gran boca bebiendo del río Jordán. Según el versículo 19, la criatura descrita en la historia de Job era demasiado grande para que la gente de esa época pudiera derrotarla. Estas descripciones no encajan con ningún animal actual. A lo largo de la historia, los humanos han cazado, matado y domesticado elefantes para diferentes propósitos, como trabajo y guerra. Cuando el libro de Job describe al Behemoth como el principal de los caminos de Dios, tan poderoso que solo aquel que lo hizo puede acercar su espada a él, destaca su increíble poder y grandeza. No era exageración. Número 4. El Leviatán. Comparado con el poder aterrador e incontrolable del Leviatán, el orgullo y la grandeza del hombre no eran nada de qué presumir. Cuanto más humilde es el hombre en presencia de Dios, mejor. Y ese es el punto: ni Job ni nadie más tiene el derecho de criticar el trabajo de Dios. El Leviatán es una gran criatura acuática. La Biblia lo describe como una bestia aterradora, con una ferocidad monstruosa y gran poder. La palabra hebrea para Leviatán significa enrollado o retorcido. En Isaías, capítulo 27, versículo 1, se dice: en aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa, al Leviatán, la serpiente veloz, al Leviatán, la serpiente retorcida. Él matará al dragón que vive en el mar. Sea lo que sea este monstruo marino, su fuerza y naturaleza salvaje eran bien conocidas. Las bestias marinas glorifican a Dios. El Antiguo Testamento menciona varias veces al Leviatán.
Según muchos de esos pasajes, el Leviatán es una criatura real que las personas conocían, aunque mantuvieran distancia y solo supieran de ella por reputación y no por haberla visto. En el Salmo, capítulo 104, versículos 25 a 26, se alaba a Dios por crear el hábitat para el Leviatán. Para que Job entendiera lo pequeño que era en comparación con el universo, Dios le mostró al Leviatán como ejemplo. En el capítulo 41 del libro de Job, se describe al Leviatán como una criatura marina real. Dios habla del Leviatán, destacando su tamaño, fuerza y ferocidad. En Job, capítulo 41, versículos 1 a 5, se dice, «Puedes pescar al Leviatán con un anzuelo o sujetar su lengua con una cuerda. ¿Puedes ponerle una cuerda en la nariz o perforarle la mandíbula con un gancho? ¿Te rogará mucho? ¿Te hablará con palabras amables? ¿Hará un trato contigo para que lo tomes como siervo para siempre? ¿Jugarás con él como si fuera un pájaro y lo atarás para tus hijas jóvenes?» Esta criatura fue mencionada por primera vez en Job, capítulo 3, versículo 8, que aquellos que maldicen el día maldigan a quien está listo para despertar al Leviatán. En ese contexto, Job se refiere a cómo los marineros y pescadores maldicen a la criatura amenazadora conocida como Leviatán. De manera similar, Job maldijo el día en que nació con mucha emoción. Generalmente, el Leviatán es considerado un monstruo marino mítico o dragón que aterroriza a los marineros y pescadores. Sin embargo, en el contexto de Job, capítulo 41, Dios no parece considerar al Leviatán como un ser mítico. Hay diferentes opiniones sobre la descripción del Leviatán. Algunos sugieren que podría ser un dinosaurio antiguo, similar a un dragón, que pudo haber sobrevivido hasta la época de Job o quedado en la memoria de la humanidad, sirviendo como un ejemplo para que Dios se refiriera a él. Por otro lado, otros tienen distintas interpretaciones sobre su naturaleza. Algunas personas piensan que el Leviatán es simplemente un cocodrilo gigante. En esta historia, Dios le muestra a Job el Leviatán para enseñarle lo débil que es frente a esta criatura formidable. Job no tiene ninguna posibilidad contra ella. Número 5. Los querubines. Los querubines son ángeles poderosos creados por Dios que aparecen justo después del incidente con Adán y Eva en el jardín del Edén. Después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios comiendo del árbol prohibido, podrían haber intentado comer del árbol de la vida para vivir eternamente. Para evitar esto, Dios los expulsó del paraíso y puso querubines para bloquear el camino de regreso. Estos ángeles no solo recordaban a Adán que había roto la regla de Dios, sino que también protegían el acceso al lugar más sagrado. Estos querubines, además de aparecer en historias bíblicas, estaban representados en objetos sagrados como el Arca del Pacto y el Tabernáculo, diseñados por Dios mismo. Estos ángeles están descritos con alas, manos y están rodeados de ruedas llenas de ojos, mostrando su capacidad para ver y proteger. En la Biblia, los querubines son más que guardianes, también representan un recordatorio de la santidad de Dios y de cómo el pecado nos separa de Él. Por ejemplo, el sumo sacerdote de Israel solo podía entrar al lugar más santo una vez al año, y segaramente sentía que no merecía estar allí por ser pecador. Los querubines no solo simbolizan protección, también son un recordatorio constante de que debemos respetar la santidad de Dios. Los querubines también garantizaban el derecho del sumo sacerdote a entrar en el lugar santo con sangre como mediador entre el pueblo y Dios. Estos seres celestiales no impiden el acceso al trono incluso al cristiano más humilde, nos aseguran que podemos acercarnos con confianza gracias a la obra de Cristo en la cruz. Cuando el velo del templo se rasgó, se abrió un nuevo camino para nosotros. Número 6. Melquisedec. Ahora, hablemos de Melquisedec, el único humano en nuestra lista y uno de los personajes más misteriosos de la Biblia. Lo encontramos por primera vez en tiempos de Abraham. Incluso el nombre Melquisedec, que evoca misterio, aparece de manera repentina en las Escrituras. ¿Quién es él y por qué se habla tanto de él tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento?
Nuestra historia épica comienza con un hombre llamado Abraham, y es importante entender el significado real de su nombre. En la Biblia, los nombres no son solo descriptivos, también tienen autoridad. Por ejemplo, el nombre que Dios dio a Adán, que significa de la tierra, describe su origen. Un nombre en la Biblia puede estar relacionado con el papel de la persona en la narrativa bíblica, como el caso de Nabal, un hombre tonto cuyo nombre significa precisamente tonto. En la Biblia, los nombres pueden representar esperanzas humanas, revelaciones divinas o usarse para ilustrar profecías. Job quería enfrentar a Dios y pedirle explicaciones, pero no podía encontrarlo físicamente. Aunque pensaba que los humanos no podían entender completamente la sabiduría divina, decidió buscarla, manteniendo su respeto hacia Dios y evitando hacer el mal. Después de rogar varias veces, Dios finalmente decidió hablar con Job directamente. Esto sucedió durante una tormenta y Dios usó un tono algo humorístico para comunicarse. Le recordó a Job que él había creado todo en el universo. Dios desafió a Job preguntándole si él podría hacer el trabajo de un creador o si estaba en posición de juzgar. Le hizo ver a Job que era presuntuoso de su parte pensar que Dios tenía que darle explicaciones. Job se sintió muy pequeño ante estas palabras y respondió diciendo que no tenía derecho a hablar más, reconociendo su lugar y limitaciones. Número 7. El Behemoth. En un segundo encuentro, Dios no solo habló sobre su rol como creador, sino que también mencionó sus criaturas, usando esto para añadir un toque de humor a la conversación. Le preguntó a Job su opinión sobre el Behemoth, una gran criatura, insinuando que incluso estas bestias fantásticas podrían tener respuestas a preguntas importantes de la vida. En el libro de Job, capítulo 40, versículos 15 a 19, Dios describe al Behemoth como una poderosa criatura terrestre que hizo al mismo tiempo que a Job. Dios dijo que iba a visitar Egipto y solo las casas que tuvieran sangre en la puerta serían perdonadas esa noche. Esto pasó porque la gente confió en el mensaje de Dios y siguieron sus instrucciones. Como resultado, aunque el faraón se negó a obedecer y su desobediencia llevó a sufrimiento para su pueblo durante una noche muy difícil. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 29 y 30, cuenta que a medianoche Dios atacó a todos los primogénitos en Egipto, desde el hijo mayor del faraón hasta el del prisionero en la cárcel, incluyendo a los animales. Esa noche, el faraón y todos en Egipto se despertaron por los gritos y el dolor, ya que no hubo una sola casa egipcia sin una muerte. Número 8. El ángel de la muerte. El ángel de la muerte pasó de largo de las casas marcadas como Dios había ordenado. No tocó a ningún israelita, demostrando que Dios cumple su palabra. Mientras la muerte rondaba Egipto, no afectó a aquellos que siguieron las instrucciones divinas. La Biblia nos cuenta que en Egipto no había casa donde no hubiera muerto alguien esa noche. Imagina lo intensa y trágica que fue esa situación. Es difícil incluso imaginar todo lo que pasó. Mientras tanto, mucha gente se movilizaba por las calles hacia la frontera, acompañados por los sonidos de lamentos y gritos de los egipcios que estaban de duelo. El ángel de la muerte es otro nombre que se le da al ángel destructor. Dios ha utilizado a ángeles, que son como mensajeros celestiales, en varias ocasiones para ejecutar sus juicios sobre los pecadores en la tierra. Este ángel en particular es conocido en muchas traducciones de la Biblia como el ángel destructor. Sin embargo, no hay pruebas claras en la Biblia de que exista un solo ángel asignado específicamente para esta tarea de destrucción o muerte. Lo que sí sabemos es que las referencias a un ángel destructor en la Biblia se refieren a un ser celestial que llega para llevar a cabo el juicio de Dios sobre aquellos que deben ser castigados. En algunos textos, como en Hebreos 11:28, este ángel es mencionado específicamente como el que destruyó a los primogénitos en Egipto. Es interesante ver cómo diferentes traducciones manejan estos términos. En el libro de Éxodo, específicamente en el versículo 23 del capítulo 12, no se menciona a ningún ángel, simplemente dice que el destructor, o sea, el que causa daño, matará a los primogénitos en Egipto.
En el Salmo 78, las plagas de Egipto se describen como si un grupo de ángeles destructores hubieran sido liberados, aunque la palabra ángel se usa de manera más general y no se refiere a uno en particular. En otra parte de la Biblia, se cuenta que Dios envió un ángel destructor para castigar a los israelitas debido a un error que cometió David al contar a la gente. Desde esa mañana hasta el final del tiempo fijado, Dios envió una plaga que mató a 70,000 personas desde Dan hasta Berseba. Cuando el ángel iba a destruir Jerusalén, Dios cambió de opinión y le dijo al ángel que parara, que ya era suficiente. Eso ocurrió en un lugar propiedad de un jebuseo llamado Arauna. Cuando David vio lo que estaba pasando, admitió su error y se disculpó con Dios. Número 9. Los serafines. ¿Qué son los serafines? Son seres divinos que Dios creó para servirle y adorarlo. Los serafines son ángeles con 6 alas, siempre cerca del trono de Dios, donde lo adoran sin parar. Isaías, un profeta, nos describe en la Biblia cómo estos ángeles brillantes y ardientes rodean a Dios mientras Él se sienta majestuosamente en su trono. Además de adorar a Dios, los serafines también tienen el papel de purificar a las personas, como lo hicieron con Isaías antes de que empezara su trabajo de profeta. El término serafines solo aparece en un lugar de la Biblia, Isaías capítulo 6. En este capítulo, Isaías comparte una visión intensa que tuvo de la corte celestial de Dios. Vio a Dios sentado en un trono elevado, rodeado por estos serafines voladores. Los serafines tienen rostros, pies, manos y voces, lo que sugiere que tienen una forma bastante humana. Isaías describe que cada serafín tenía 6 alas, 2 cubrían su rostro, 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. La palabra serafín viene del hebreo saraf, que significa quemar con fuego, lo que se relaciona con su papel de purificar y quemar las impurezas. Aunque son criaturas sin pecado, es importante recordar que no son Dios mismo. Estos serafines están tan cerca de Dios que su adoración es muy especial y significativa. Dicen que toda la tierra está llena de su gloria, mostrando cuán increíble es la presencia y el poder de Dios desde su punto de vista celestial. La gloria de Dios es tan grande que parece que desborda el cielo y se extiende por todo el mundo espiritual y la tierra. Además, que los serafines, siendo seres puros y santos, muestren tal respeto por Dios resalta cuán único y venerable es. Esto también se refleja en cómo se usa la palabra santo en la Biblia, donde se menciona en situaciones muy especiales, indicando la gran santidad y majestad de Dios. Los serafines son ángeles especiales que tienen 6 alas y siempre están alrededor del trono de Dios, adorándolo sin parar. Imagina a Dios sentado en un trono impresionante y estos serafines volando a su alrededor. Isaías, un profeta de la Biblia, describe estos ángeles en el libro de Isaías, capítulo 6. Además de adorar, también ayudan a purificar a las personas, como hicieron con Isaías antes de que él empezara a profetizar. La palabra serafines aparece solo en Isaías 6, donde se les describe como criaturas con caras, pies y manos, y cada uno tiene 6 alas, usan 2 para cubrir sus caras, 2 para cubrir sus pies y 2 para volar. La idea de que tienen alas para cubrirse muestra un profundo respeto y humildad ante Dios. Serafín viene de una palabra hebrea que significa quemar, lo que tiene sentido porque también actúan como purificadores, quemando o eliminando lo malo para dejar solo lo bueno. Aunque son perfectos y sin pecado, no son Dios, pero están muy cerca de Él, lo que les permite ver y proclamar lo grandiosa que es su gloria. Dicen que toda la tierra está llena de su gloria, mostrando cuán increíble y vasta es la presencia de Dios. Ver a los serafines mostrando tanto respeto y devoción nos recuerda cuán grande y santo es Dios. La Biblia usa la palabra santo 3 veces seguidas para describirlo, lo que resalta lo especial y respetado que es. Si los serafines, que son tan perfectos y están tan cerca de Dios, muestran tanto respeto, imagina cuán poderoso y venerable debe ser Dios. Número 10. Lucifer. Lucifer, conocido como Lucifer, aparece en Isaías 14.
En latín, Lucifer significa el que trae la luz, y en hebreo se traduce como estrella de la mañana. Lucifer era un ángel muy importante y brillante. Era uno de los ángeles principales de Dios, junto con Miguel y Gabriel. Pero en algún momento, Lucifer cometió un gran error, desafió a Dios. En Lucas 10:18, Jesús dice, «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Lucifer, como un experto en difamar, siempre intenta socavar la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia y en el mundo. Después de ser expulsado del cielo, no se rindió, sino que comenzó a construir su propio reino en contra del reino de Dios. Lucifer se volvió muy orgulloso de su belleza, y eso fue lo que causó su expulsión del monte de Dios. ¿Qué lo motivó? Orgullo. El primer pecado no ocurrió en la tierra, sino en el cielo, y no fue beber alcohol, cometer adulterio o mentir, fue el orgullo. Este sigue siendo el pecado más peligroso. Muchas personas de la iglesia nunca imaginarían cometer adulterio o emborracharse, pero fácilmente caen en el orgullo sin darse cuenta de lo dañino que es. Lucifer era tan bello que se volvió muy orgulloso. Este orgullo hizo que Lucifer se convirtiera en Satanás. Dios le había dado poder, autoridad, belleza y sabiduría. Pero la actitud equivocada de Lucifer transformó esos dones en herramientas para su propia destrucción. Me sorprende ver que hombres y mujeres, llamados y equipados por Dios, aún cometen el mismo error trágico que cometió Lucifer. Isaías 14, 12-15 analiza por qué Lucifer se rebeló. Él quería estar al mismo nivel que Dios. Se imaginaba tan inteligente, hermoso y majestuoso que pensaba, yo podría ser Dios. Según la Biblia, Lucifer convenció a 1/3 de los ángeles de Dios para unirse a su rebelión y caída. Los estudiosos bíblicos suelen estar de acuerdo en que Lucifer estaba a cargo de la música y la adoración en el cielo. Era un maestro musical que todavía usa la música para atraer a las personas hoy en día. Lucifer estaba a cargo del santuario de Dios en el cielo y de los servicios religiosos. Era el querubín que cuidaba el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. También era responsable de la música, era un artista y tenía mucho éxito. Pero luego se rebeló y cayó. Orgullo. Fue expulsado de la presencia de Dios por volverse orgulloso de su sabiduría y belleza y por planear su rebelión contra Dios. Sus ángeles traidores también fueron expulsados con él. Lucifer era quizás la criatura más sabia y hermosa de todas las que Dios creó, pero la Biblia dice que su corazón se llenó de orgullo. La caída de Lucifer, quien se convirtió en Satanás, comenzó en su interior. Satanás, el ángel caído, enemigo de Dios y del hombre, contraatacó. Tenía una enemistad especial contra el hombre por 2 razones. Primero, podía atacar la imagen de Dios en el hombre. Verás, el hombre representaba a Dios para el resto de la creación. Satanás no podía tocar a Dios, pero podía hacer la guerra contra la imagen de Dios en el hombre. Su objetivo era profanar esa imagen, destruirla y humillarla, y trabajaba incansablemente para lograrlo. La acción de Satanás tenía como objetivo desfigurar y degradar la imagen de Dios en el hombre, buscando hacer al hombre repugnante. Intentaba destruir no solo la imagen física, sino también el carácter moral y espiritual que refleja a Dios. Satanás tiene un odio especial por los cristianos porque, a través de ellos, la imagen de Dios es restaurada y reflejada en el mundo. Su estrategia es intentar corromper y desviar a los cristianos de su camino, tratando de debilitar su fe y comprometer su testimonio. En respuesta a la caída de Satanás, Dios no se quedó de brazos cruzados. Envió a Jesucristo, la expresión perfecta de su imagen, para redimir y restaurar a la humanidad. A través de la vida, muerte y resurrección de Cristo, Dios ofreció salvación y la oportunidad de ser transformados a la imagen de su Hijo. Esta transformación es un proceso continuo en la vida del cristiano, donde gradualmente nos vamos moldeando a la semejanza de Cristo. Esto ocurre a medida que nos sometemos al Espíritu Santo y vivimos de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Al hacerlo, reflejamos la imagen de Dios de manera más clara y brillante en un mundo que necesita desesperadamente su luz y verdad.
Satanás, sabiendo que no puede destruir a Dios, dirige su furia y engaño contra la humanidad, intentando alejar a las personas de Dios y de la verdad del Evangelio. Sin embargo, la victoria final pertenece a Dios. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, Satanás fue derrotado, y aquellos que ponen su fe en Cristo tienen la promesa de la vida eterna y la restauración completa a la imagen de Dios. Este conflicto espiritual constante entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, es un tema central en la Biblia. Nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a Dios y resistir las tentaciones y engaños de Satanás, sabiendo que en Cristo tenemos la victoria y la promesa de un futuro glorioso con Dios. Dios bendiga a todos por ver el video. Si les gustó y quieren ver más, por favor, suscríbanse al canal. Comenten sus ideas e impresiones y no olviden darle a like.